marca de la bestia. Era una ramera. Ya tenía hijas prostitutas. Y nosotros sabemos que esa es la verdad. Religión organizada es contraria a la Biblia y es anticristo en sus principios. No todo allí es anticristo, pero en sus principios, su sistema es anticristo, porque es contra la palabra de Dios. Todo sistema organizado es de esa misma manera. Aquí lo tienen, ¿ven? Y ustedes se apoyan en la prudencia de alguien más, en su prudencia, en vez de apoyarse en la prudencia de Dios, en lo que Dios dijo al respecto. Por esa razón está mal. Muchos van a los seminarios donde les ofrecen una buena educación, a estas escuelas bíblicas, supuestamente las llaman, y quizás ellos tienen un llamado de Dios en su corazón, y ellos llegan allí y son indoctrinados a tal grado, y desde un solo punto de vista, hasta que fulano de tal lo dijo, el obispo fulano, este lo dijo, aquel lo dijo, el concilio de hombres lo acordó, que debería ser de esta manera. No importa lo que alguien más dice. Jesús dijo, toda palabra de hombre sea mentira y la mía sea verdad. No importa de quién sea, la mía sea la verdad. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es verdad? Cuando la Biblia declara que algo sucederá, que algo va a acontecer, y sucede de esa manera. Ahora, la Biblia dice, en ella estaba la riqueza del mundo, oro, plata. Ahora, si estamos bajo la norma del oro y estamos en bancarrota, pues, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ustedes bien saben, la gente rica de esta nación, estas grandes fábricas y los hombres del whisky y los hombres del tabaco y así por el estilo, no van a tolerar que se cambie la moneda. Así que la única cosa que tendremos que hacer es pedirlo prestado. Y hay un solo lugar donde podemos pedirlo prestado. Y cuando lo hacemos, vendemos nuestra primogenitura a eso. Es la verdad. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes son poseídos por eso. Ese es el sistema. No hay nada más que ustedes puedan hacer. Oh, gente, no piensen que yo. De pronto ustedes estarán pensando que estoy loco, pero cuando mi voz sea silenciada por la muerte, todavía se estarán tocando estas cintas y ustedes reconocerán que lo que yo he dicho ha llegado a cumplirse. Yo sería la persona más ridícula en tomar la posición que he tomado, aún en contra de esta cosa. Yo estaría en contra de Dios. Yo estaría en contra de todo lo que es Dios. Si estuviera equivocado en mi parecer y en mi llamamiento, la cosa estaría en contra de Dios. Pero he tomado mi posición porque lo veo aquí en la palabra. Esta es la palabra de Dios. Entonces lo veo siendo vindicado, probado que es la verdad. Esa es la interpretación que Dios da de su palabra. La propia interpretación de Dios de su palabra es como Él lo vindica y lo hace veraz. ¿Por qué estaban ciegos estos fariseos? ¿Qué los cegó a tal grado? Porque ellos no quisieron aceptar la revelación o la vindicación de la palabra. Y esa es la razón que hoy las iglesias están ciegas. Es porque no aceptan la revelación que está siendo vindicada. Si la palabra dice tal cosa, y eso es revelado, y luego aún es probado, sin embargo, no la aceptan, no lo aceptan. Esa es la razón que los judíos hasta el día de hoy, no lo harán. Uno no les puede hablar a ellos de Cristo, porque el velo todavía está sobre su rostro. Cegados. Y la iglesia, uno no les puede hablar acerca del evangelio completo y del poder de Dios, porque el Dios de este mundo los ha cegado a las verdades de Dios. Y ellos se apoyan en su propia prudencia. Cuando mujeres vienen a la iglesia y se han cortado el cabello, porque sus pastores les dicen, oh, eso está bien, aquel hombre está loco. Pero la Biblia dice que ella ha hecho mal cuando hace eso. Dios rehúsa responderles la oración. Y algunas de esas mujeres cometen otra desgracia y tratan de ser predicadoras. Luego, ella ha cometido una cosa doble. La Biblia dice que ella no debería hacer eso, nada de eso. Pero la organización de la iglesia la recibirá y la ordenará y la enviará. Se están apoyando en su propia prudencia. Una sola palabra de Dios mal colocada, mal interpretada o no aceptada rompe toda la cadena. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque mujeres, ustedes me oyen predicar en contra de estas cosas, de usar pantalones cortos y pinturas y peinados de este cabello corto y toda clase de cosas. Y luego cada año cuando regreso ustedes todavía están sentadas en la misma condición. Es porque ustedes se están apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor.
Y pastores, ¿por qué no limpian su iglesia? Es porque se inclinan a su credo denominacional en vez de la palabra del Señor. Esa es la verdad. No se apoyen en su propia prudencia. Pues no se apoyen en su propia prudencia, sino en la palabra del Señor. Ellos no la aceptaban porque ellos no aceptaban la vindicación. Jesús vino con un evangelio, exactamente de la manera que Él dijo que vendría. Hasta muchas veces, Juan estuvo un poco confundido cuando él fue echado en la prisión. Y él estando allí, y él había predicado que el Mesías vendrá. El aventador está en su mano. Él limpiará su era y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará y recogerá el trigo en el granero. El Espíritu de Dios presentando, brotando de él como una fuente. Entonces cuando él vio a Jesús que vino en la escena, un tipo de hombre dócil, manso y humilde, siendo empujado, que corrió de aquí por allá por su vida, pues ellos no. Juan no podía entender eso, así que le envió a algunos de sus discípulos para indagar de Jesús, si él verdaderamente era aquel. ¡Qué deshonra hacia Jesús! Después que ese profeta, estando parado allí en el agua con la palabra, dijo, lo conocí porque vi el Espíritu Santo como una paloma, Dios descendiendo del cielo como una paloma y entrando en él. Y escuché una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Luego Juan dijo, vayan y pregúntele a él si verdaderamente él era aquel, o debemos esperar a otro. Pues Jesús no le envió un libro sobre cómo comportarse en la prisión, o a qué iglesia él debería haberse unido, sino que él dijo, quédense por aquí un rato y observen lo que sucede. Y luego vayan y muestren a Juan las cosas que han visto, que se han hecho, por razón de que las obras que él hizo lo vindicaron a él ser el Mesías, el Hijo de Dios. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Tantos se han ofendido. Tanta gente toma ofensa tan fácilmente con la palabra del Señor. Es algo contrario. Ellos quieren apoyarse en su propia prudencia. Ellos no quieren tomar la palabra del Señor. Y tienen que irse por el camino donde han sido instruidos. Y la manera que ellos son enseñados es hacia donde su iglesia se incline. No importa si Dios prometió que Él mandaría lluvia, que tendría lluvia por la mañana y la iglesia dice eso es tontería. Ellos le creerían a la iglesia en vez de Dios. ¿Debido a qué? Ellos son nacidos de la iglesia. Pero un hombre que es nacido de Dios es de la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es la palabra de Dios. Y Él solo vive por eso. Esa es su vida. Ahora, ellos se apoyaron en su propia prudencia y no quisieron apoyarse en la palabra de Dios. Ellos tenían mejor conocimiento, eso estaba en la Escritura. Ellos lo llamaron un espíritu malo a ese hombre. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Porque su sacerdote había dicho, cualquiera que vaya a oír a este hombre predicar será expulsado de la sinagoga. Cuando un hombre que antes era ciego fue sanado por Jesús, aun sus padres, tan contentos con la sanidad, pero tenían temor de confesar que era Jesús el que lo hizo. Sí, él dijo, ¿es este su hijo? Dijeron, sí. Dijo, ¿quién lo sanó? Dijeron, dijeron, él es mayor de edad, pregúntele, él puede hablar por sí mismo, porque ya se había dicho, cualquier hombre que se apoye en la prudencia de Cristo, en vez de la prudencia de ellos, será sacado de la iglesia. Ahora, ¿no hemos llegado a lo mismo? Les hago una pregunta clara y precisa. Correcto, es igual. No importa lo que Dios hace, tiene que ser de acuerdo a la prudencia de ellos, no lo que Dios vindica ser la verdad. Ahora, sin embargo, ese hombre tenía la respuesta. Él dijo, ¿quién te sanó? Él dijo, uno llamado Jesús de Nazaret. Dijo, él es un pecador, nosotros no sabemos de dónde viene. Él dijo, ahora es una cosa extraña. Se supone que ustedes son los líderes en esta hora. Y aquí está un hombre que abrió mis ojos, lo cual no ha sido hecho desde que comenzó el mundo. Y sin embargo, ustedes dicen que no saben de dónde él viene. Oh, qué cosa. ¿Por qué? Ellos estaban apoyando en su propia prudencia en vez de la palabra del Señor, porque Isaías dijo, los ciegos verán, el cojo saltará como un ciervo, los desiertos brotarán en gozo. Pero ven ustedes, ellos se apoyaron en su propia prudencia, no en la palabra, en su propio sistema que han trazado. Ahora, fíjense que las iglesias de hoy en día hacen lo mismo. Ellas han formado una gran superraza de conocimiento en sus sistemas denominacionales, en el cual tienen tal superconocimiento y no quieren que nadie más tenga algo que ver en el asunto y que nadie entre a no ser que pertenezca a ese grupo. No me digan nada, yo vivo en Tucson, Arizona.
Llegué allá hace 3 años, me reuní con el concilio de iglesias y dije, yo no he venido para comenzar una iglesia, yo he venido para tener compañerismo con ustedes, vengo para ayudar, yo soy un misionero, un evangelista, sea lo que sea que hago. Ellos dijeron, ¿viene usted aquí para comenzar una iglesia? Y dije, no señor, yo vengo aquí, si yo quisiera una iglesia, tengo una en Indiana. Yo dije, yo vengo aquí porque el Señor me guió aquí en una visión. Me voy a quedar ahora por un tiempo, a no ser que Él me guíe a irme, pero no he venido para comenzar una iglesia, vengo para ayudarlos a ustedes, hermanos. Eso fue hace 3 años. Yo no he sido invitado a un solo lugar. ¿Por qué? Porque hubo una reunión en un poco antes después de eso y dijeron, si algún hombre me tuviera en su púlpito, ellos me excomulgarían a ese predicador. ¿Ven? ¿Por qué? Apoyándose en su propia prudencia. Ciertamente, eso es el así llamado. Ellos forman su super conocimiento. A no ser que uno ponga su nombre en el libro de ellos, uno está perdido. Un ministro me dijo eso. Oh, dicen ustedes, ese era algún loco. Ese era un pentecostal. Jack Moore y yo estuvimos sentados y escuchándolo en Dallas, Texas. Dijo que él iba a tener que quitar el nombre del libro. Y yo dije, ¿y por qué? Porque él tuvo con Jaime Constello. Yo dije, pues quítelo. Dijo, pues entonces él estará perdido. Yo dije, ¿perdido? Pues dijo él, si su nombre no aparece allí. Yo dije, ¿me quiere decir que siendo un presbítero del estado, y usted cree eso? ¿Del distrito? Y él dijo, esa es la verdad. Yo dije, señor, mejor cuelgue el teléfono. Usted, esa no es la gracia de Dios. O sea, ¿ven usted? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y así llegamos a ser miembros de ese cuerpo. No importa qué marca tenga uno. Eso no tiene nada que ver. Uno es cristiano totalmente por nacimiento. Y esa es de la única manera. Es de la única manera de lograrlo. No por unirse por credos, no por emoción de esto, o recitando esto de ninguna otra, sino ni por educación ni teología. Uno es cristiano cuando ha nacido de nuevo. Y uno no puede nacer de nuevo a menos que haya sido elegido para nacer de nuevo. Porque ningún hombre puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y todo lo que lo que el Padre me ha dado vendrá. Amén. Yo lo resucitaré en el día postrero. Estas grandes, así llamadas escuelas bíblicas que tenemos se apoyan en su propio aprendizaje. Oh, qué cosa. A ellos no les importa lo que dice la palabra. Ellos lo pueden explicar tan claramente. O sea, para ellos mismos, al grado que ellos mismos lo creen. Y también los de su propia clase, que los días de los milagros han pasado. No hay tal cosa como profetas. Tal cosas como dones de sanidad y todo lo demás. Todo terminó allá en los días de la Biblia. Ellos mismos pueden hacerse creer eso. Ustedes saben, la Biblia dice que uno puede creer una mentira y ser condenado por ella. ¿Ven? Exactamente, es exactamente la verdad. Ellos se forman y no importa lo que dice la palabra, ellos se apoyan en su propia prudencia. Ellos se apoyan, ellos lo creen, ellos piensan que es la verdad. Uno puede continuar creyendo una mentira una y otra vez hasta que se le vuelve verdad, pero uno mismo, para uno mismo, ¿correcto? Pero ¿cómo sabemos nosotros que es la verdad? Dios prueba que es la verdad porque está en su palabra y Él lo indica, Él le da su propia interpretación. ¿Cómo hacen para llegar a esto? Ellos lo hacen por medio de su cultura, su educación, por sus conocimientos, por sus títulos de doctorados, los títulos y demás, mostrando que han venido de cierto seminario y han aprendido estas cosas. Pero miren, amigos, escuchen, en ninguna parte en la Biblia se nos pide que entendamos. No se nos ha pedido que lo entendamos, se nos ha pedido que lo creamos. ¿Creerlo por medio de qué? Por medio de fe. Si uno lo entiende, entonces eso anula la fe. Uno no lo puede entender, pero de todas maneras lo cree. Si yo pudiera entender a Dios, no tuviera que creerle a Dios. Yo no entiendo a Dios. Ningún hombre entiende a Dios. Yo no puedo entender la palabra de Dios, pero yo la acepto, yo la creo. A mí no se me pide que la entienda. Yo no fui a ningún seminario y todo este gran entendimiento de conocimiento de hombre sobre eso. Yo solo sé que la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y yo lo busco a Él en esa misma categoría. Yo sé que Él prometió que Él haría esto en este día. Yo espero que Él lo haga y Él lo hace. Correcto. Él prometió gracia. Yo la busco y la he recibido. Él prometió sanidad. Yo lo creo. Y yo lo acepté. Y yo la recibí. Ahora, no quiero tomar demasiado de su tiempo, pero quiero preguntarles una cosa, si aguantan conmigo por un momento para considerar algunos de aquellos que no se apoyaron en su propia prudencia. Algunos personajes de la Biblia, solo unos cuantos, que no se apoyaron en su propia prudencia a pesar de lo que era el entendimiento de su edad. Tomemos por ejemplo a Noé. Noé vivió en un gran día de investigación científica.
En los días de Noé, ellos probablemente construyeron las pirámides, las cuales no se pueden reproducir. Hoy no tenemos con qué hacerlo, nada con qué levantar las piedras. Ellos no podrían hoy en día. En aquellos días tenían alguna clase de química que podían utilizar para teñir y hacer la ropa a verse natural hasta hoy. Ellos tenían un líquido para embalsamar con el que podían hacer una momia. Nosotros no podríamos hacer una hoy en día, aun si tuviéramos que hacerla. Muchas de las artes que hemos perdido. El día en el que vivió era una edad científica inteligente. Jesús refirió a eso, que esa misma clase de edad se repetiría otra vez antes que Él regrese. Porque como fue en los días de Noé. Ahora ustedes creerán eso, ¿no es así? ¿Creen ustedes que Jesucristo dijo eso? ¿Creen ustedes que hemos regresado a esa edad? Ahora, eso está en el libro de Lucas, el capítulo 17 y el versículo 29. Ahora, Lucas 17:30, Él dijo, y como fue en los días de Lot, cuando el ángel del Señor... Ahora, Él estaba leyendo la misma Biblia que nosotros. Y cuando regresen y averigüen qué clase de día era antes de la lluvia de Noé. Regresen y averigüen qué clase de día era antes de que el mundo fue destruido en los días de Lot. Averigüen lo que era y verán de lo que estaba hablando Jesús. En los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose matrimonio. No lo supieron hasta que no entró en el arca y vino la inundación y se los llevó a todos. En los días de Lot, un poco antes que el mundo fue... El fuego quemó el mundo gentil, los sodomitas. Había homosexuales, perversiones y de todo. Eran Los Ángeles moderno. No únicamente Los Ángeles modernos, pero un Estados Unidos. No únicamente un Estados Unidos, pero el mundo entero. Ciertamente, así era, perversión. El hombre perdió su fuente natural de vida y sus conocimientos naturales del sentido común. Llegaron a ser pervertidos por un espíritu malo que cambió todo el curso de su vida natural. Fueron poseídos por espíritus diabólicos. Si ese no es el cuadro de los días de Noé, entonces no lo sé. O sea, en los días de Lot. Es que quiero decir, en los días de Noé también comiendo, bebiendo, casándose, dándose matrimonio, las cortes de divorcio llenándose y todo. Así es como era. Pero recuerde, antes que el mundo fuera destruido, Abraham fue enviado sobre la faz de la tierra y le fue dada la promesa de un hijo. Y Abraham se encontró con Dios en muchas etapas como tipo de la iglesia que se ha encontrado con Dios. Pero un poco antes de la destrucción y el regreso del hijo prometido, o que viniera, mejor dicho, vino el hijo que había sido prometido. Dios descendió y fue manifestado en carne humana, en un hombre, 3 hombres. Y ellos bajaron con Lot. Vinieron primero con Abraham y allí se sentaron. Y Abraham había tenido un cambio de nombre de Abram a Abraham y Sarai a Sara. Y este hombre, el vocero, Elohim, cuando él descendió a hablar con él, ¿qué le dijo? Él dijo, ¿dónde está tu mujer? Sara. Dijo, ella está en la tienda detrás de ti. Dijo, yo te visitaré según el tiempo de la vida. Y ella se rió en la tienda detrás de él. Y él dijo, ¿por qué se rió Sara? ¿Ven? Ahora, él le hubiera quitado la vida a Sara allí mismo por haberse reído de su palabra. Pero él no podía hacerlo, porque Sara era parte de Abraham. Y hoy, Jesús dijo en el Lucas, el capítulo 17 y el versículo 30, como fue en los días de Lot, así será en el tiempo del fin, cuando el Hijo del Hombre, ahora recuerden, Hijo de Hombre es un profeta. Jehová llamó a Ezequiel Hijo de Hombre. Jesús vino en 3 nombres: Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Dios. Él mismo se llamó Hijo del Hombre para que la gente entendiera, porque Él era ese profeta que el Señor Dios habría de levantar. Ahora fíjense, entonces Él prometió, ¿qué? Que el Hijo del Hombre se revelaría nuevamente, un poco antes de ese tiempo, antes del fuego. Y esa fue la última señal que Abraham vio antes de la llegada del Hijo prometido. Él fue convertido en un hombre joven y ella a una mujer joven. Antes. Ahora, fíjense, la Escritura específicamente dice eso. Y ahora nosotros debemos esperar por eso. Y entonces, si vemos el mundo en perversión y las cosas que allí suceden hoy en día, cómo se va desarrollando, entonces, ¿cómo podemos decir que aquello es correcto y a la vez no decir que esto acá es correcto? Es porque ustedes se están apoyando en la prudencia de ellos y no en la prudencia del príncipe de vida, el cual era esa persona que estuvo allá con ellos en la puerta de Sodoma. Ahora nos damos cuenta
Nosotros no nos apoyamos en nuestra propia prudencia. Noé no se apoyó en su propia prudencia. Esa fue una gran edad científica. Pero él no se apoyó en su prudencia de su día. Más bien, él se apoyó en la promesa de Dios. Y se movió según el poder de Dios. Y preparó un arca para la salvación de su hogar. Cuando era absolutamente contrario al sentido común. No había nada de agua allá arriba. Nunca había existido. Pero él sabía que si Dios dijo que habría, entonces habría. Así que él no se apoyó en su propia prudencia, sino que por fe él se movió por la promesa de la palabra de Dios. El Espíritu lo movió y él lo hizo. Abraham, él no se apoyó en su prudencia con respecto a la vida humana. Él se había casado con su mujer como a los 17 años. Aquí estaba él de 75 años. Y ella tenía 65 años, siendo 10 años más joven. Pero Abraham no se apoyó en su propia prudencia cuando Dios dijo que le daría un hijo por Sara, sino que él llamó a cualquier cosa, cualquier prueba científica que era contraria a la palabra de Dios, o cualquier entendimiento aparte de la palabra de Dios, como si no existiera. Y él le dio alabanza a Dios, se fortaleció dándole gloria a él. Él ni siquiera consideró su propio cuerpo, ni tampoco la esterilidad del cuerpo de Sara o de su propio cuerpo. Él no consideró nada, sino que se apoyó sobre la promesa de Dios. No se apoyó en su propia prudencia. Él no se apoyó en sus razonamientos o en razonamientos. Pues usted dirá, hermano Branham, es lógico que Dios nos sane al enfermo cuando tenemos tan buenos médicos. La Biblia dice refutando razonamientos. Nosotros no razonamos, la fe no razona, la fe cree y acepta. Fíjense, pero él creyó en vez de creer, de descreer, y llamó las cosas que no existían como si fuesen, lo cual era absolutamente en contra de cualquier razonamiento. Pero él no razonó, él simplemente lo creyó. No había razonamiento que pudiera probar que ese bebé pudiera nacer. Esa mujer ya había pasado la menopausia por casi 20 años, y el cuerpo de él estaba casi muerto. Y cuando él tenía 100 años, o sea, 25 años más tarde, él todavía estaba glorificando a Dios. Contrario a cualquier clase de entendimiento, mas por fe, él sabía que Dios guardaría su palabra. Él no se apoyó en su propia prudencia. ¿Qué si Moisés se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando Dios le dijo que él debía tomar a Faraón, o sea, a los hijos de Israel, de la mano de Faraón? ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando él estaba allí frente a la columna de fuego cuando Dios le dijo, ve y yo estaré contigo? ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia cuando él los trajo al Mar Rojo y allí se encontraban frente al agua? Y aquí Dios les había prometido la tierra prometida. ¿Qué si él se hubiera apoyado en su propia prudencia? ¿Cómo voy a llegar de aquel otro lado? No tenemos tiempo